Son las 7:46 de la mañana, estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, lo anunciamos antes de irnos a la pausa. Está ya en nuestros estudios Gustavo Gorriti, él es director de IDL Reporteros, unidad investigativa que, digamos, en los últimos años ha venido poniendo sobre la mesa una serie de informaciones contundentes que han podido a estas alturas caracterizar escenas de corrupción muy complejas y que han generado también cambios en el manejo, en las decisiones o inclusive el comportamiento de algunos actores políticos, sociales, que es fundamental en escenarios como este. Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Buenos días, Glatzer. Buenos días, Ernesto. Gustavo, voy a comenzar preguntándote, en la cabeza de Alan García hay persecución política, pero en la realidad, ¿qué hay y por qué Alan García ha terminado buscando asilo en la embajada o en la casa del embajador de Uruguay? No hay persecución política ni en la cabeza de Alan García ni en ninguna otra parte de su nada inconsiderable anatomía. Lo que hay es un pretexto hecho por él, creado por él, un sofisma que no es particularmente inteligente, una construcción ad hoc, hecha sobre las bases más endebles posibles, para justificar su fuga. Ahí no hay otra cosa. Es la persona que llega del extranjero sosteniendo lo mismo de siempre, las coartadas permanentes, se encuentra con una información nueva que desbarata lo que ha dicho, lo desbarata en forma contundente, rotunda, comprobada y comprobable. Entonces él, después de darse cuenta de eso, cambia en pocas horas su discurso, y de decir de que jamás recibió un centavo partido por la mitad de Odebrecht pasa a decir de que pues sí, pero que quién podía saber de que venía de la caja 2, se la llama caja B, y después de eso y haber hablado sobre las maravillas que significa quedarse en el Perú por 18 meses, el honor que eso significa, de estar en las fértiles tierras, en las cumbres nevadas y todo esto, se las pica. Y aparece en la embajada clamando persecución, pero dentro de una investigación sobre uno de los casos más complejos, profundos y por supuesto más perjudiciales de corrupción que ha sufrido el país. Y para eludirla, ahí no hay mucha interpretación. Hay lo que dice una cantidad de idiotas. No tengo otra forma de hablarlo, sin ninguna base racional, para entonces empezar a hablar sobre cuestiones de estabilidad, sobre cómo se ha excedido el poder judicial, etcétera. Sepamos y tengamos bastante claro cómo es esta investigación. Se ha avanzado mucho en la investigación del caso Lavallato, entre otras cosas por lo que se logró avanzar en el caso Lavajuez. Porque buena parte de los corruptos, entre ellos algunos que han escapado recientemente, confiaban decididamente que iba a haber un aparato de impunidad dentro del Poder Judicial que iba a funcionar a favor de ellos, como había funcionado antes en otras circunstancias. El caso Lavajuez, que permitió ver la corrupción sistémica profunda que había dentro de ello, en gran medida desbarató, aunque no destruyó, pero sí debilitó el aparato de impunidad, e hizo posible que los bolsones virtuosos dentro de ese sistema avanzaran con la energía y velocidad que se debió haber tenido desde el comienzo, y avanzaran con inteligencia hacia la concreción de resultados. Eso pues se ha logrado en buena medida. Uno puede discrepar sobre la intensidad de tal o cual medida, pero eso está totalmente dentro de lo opinable y discrepable en un Estado de Derecho. Parte de la administración de justicia. Y hay, digamos, vías y canales y mecanismos dentro del propio sistema para poder, digamos, apelar o discutir inclusive esas medidas, ¿no? Pero entonces, lo que hay aquí es, al no verse destruida su capacidad de controlar las investigaciones a través de los jueces y fiscales que ellos sentían, manejaban, han visto que el avance de las investigaciones de Lavallato pueden terminar haciéndole a él un daño severo, y eso es lo que lo ha llevado a escaparse. Ha habido un avance cualitativo sumamente importante.
en estos tiempos. Recordemos que dentro del avance de Lavallato, lo que se había logrado en los primeros años era poder probar en buena medida y avanzar en otros casos en las investigaciones referidas a los gobiernos de Toledo, Alejandro Toledo, Ollanta-Humala, la gestión edilicia de Susana Villarán, pero donde había un retraso considerable, notorio, era en todo lo que se refiriera a Keiko Fujimori y a Alan García. Y eso tenía que ver, no en forma nada coincidente, sino causal, con la fuerza abrumadora, avasallante, que tenía el fujimorismo aliado con el APRA en el gobierno. Bueno, eso cambió, y eso cambió, entre otras cosas, por los avances que se lograron, como dije, en el caso Lavajuez, y también en el caso Lavallato. Un avance que por una línea el periodismo de investigación, por otra línea los fiscales, este grupo relativamente pequeño de fiscales realmente intrépidos, decididos a ir adelante, que permitieron sacar casos nuevos. En el caso de Keiko Fujimori, recordémoslo, hace muy poco tiempo, el solo mencionar la posibilidad de que ella hubiera recibido algún tipo de donación de Odebrecht era suficiente como para que ella saliera en un video amenazante de que iba a hacerle un juicio a la periodista del Comercio que había osado reportar lo que se había dicho. Entonces, de eso a poder haber avanzado, llegar a todas las pruebas proporcionadas por testigos protegidos sobre el pitufeo, el lavado y todo esto, y sobre lo que confesaron otros de mayor nivel, indicando las grandes cantidades de dinero en efectivo que les dieron, se ha realmente avanzado muchísimo y se está a un paso de poder redondear el caso y poder unir por completo, de un lado, el testimonio de Barata, indicando cuánto dio, como ya lo ha dicho, cuánto dio, dónde dio, a dónde y a quién. Uno de ellos es Yoshiyama, con el uso que se le da a ese dinero cuando el tío Yoshiyama, Jaime, le da al sobrino Yoshiyama, Jorge, $800.000 que tenía en su closet. Claro, en este momento lo único que queda es de que el tío Jaime cuente lo que ya contó por su lado el sobrino Jorge sobre el origen de esos 800.000. Aparentemente él, desde Miami, donde tiene una de las más largas convalecencias oftalmológicas que yo recuerde, está diciendo que va a decir el nombre de los que aportaron, que no fueron Odebrecht, y dice que fue un solo empresario. Bueno, va a ser muy interesante ver esa parte. Eso es en cuanto al caso de Keiko Fujimori. Mira todo lo que se avanzó en poco tiempo. En el caso de Alan García, donde había este mantra, esa repetición constante con los hashtags, otros se vendieron, yo no, otros recibieron plata, yo no, etcétera. Pues en este caso, en el caso concreto de la conferencia del 25 de mayo del 2012, clave, me parece, se demostró no solamente que había recibido plata de Odebrecht, sino que lo había recibido a través de todo un mecanismo armado por la Caja 2, la Caja de las Coimas de Odebrecht, para podérselo entregar y que aparezca disfrazado. Y no solamente eso, se pudo demostrar con absoluta claridad de que parte de ese disfraz incluyó hacer contratos ficticios, incluyó hacer recibos que tenían una fecha muy anterior a aquella en la que fueron redactados. Y que todo, digamos, él dio la conferencia el 25 de mayo, todo el proceso de disfrazar eso con la Caja 2 empieza casi a mediados de junio. Y se paga el 9 de julio. Se paga el 9 de julio, pero Alan García firma un contrato como que tuviera fecha 5 de abril. Por algo que se hizo a mediados de junio. Y firma un recibo que tiene como fecha 24 de mayo. De tal manera de que ahí no hay, de que él no se haya dado cuenta de que se estaba haciendo un arreglo, una cosmética de ese proceso. Y es otro dato que es bien importante solamente para el beneficio de nuestros oyentes, porque García ha dicho que esta era una empresa
que se encargaba de hacer una especie como de eventos y prensa a toda esta agrupación de empresas brasileñas. Y no, este era un estudio de abogados que fue orgánico en todo el disfraz que se le hizo a otras operaciones que venían desde Odebrecht y de la Caja 2, ¿no es cierto? Spínola no es, digamos, un asunto que hacía evento, era un abogado que se dedicaba a eso. Vamos a ver, la cosa está muy clara. El 25 de mayo del 2012, cuando García da la conferencia, él no conocía a Spínola, no sabía la existencia de Spínola, no sabía nada al respecto. Él empieza, le dicen que hay un estudio de Spínola porque tampoco llegan a verse personalmente. Sí. Es la gente de Odebrecht la que lleva los documentos, trae los documentos, da la dirección bancaria a García. En junio, semana después de que se dio eso, nunca se ven personalmente. Ajá. Y García firma, como he dicho, un documento antedatado. Claro, claro. Con lo que está muy claro de porque, que se trató de disfrazar. Claro, porque Spínola era esa su función. Lo llevan después para que haga ese disfraz, no solo a ese, sino a otras cosas que después, digamos, se han llevado. Que él después las confiesa. Exactamente. Básicamente le dicen el mail que ya salió del sistema, del grupo de Caja 2, le dice... él dio la conferencia, ahora él está pidiendo $100.000, hay que pagarle, pero no podemos hacerlo nosotros. Entonces, ¿quieres hacerlo tú? Te damos $15.000. Es verdad. Y entonces, así decide hacerlo. Eso, claro, es sobre estamos hablando de un caso de corrupción que envuelve decenas de millones de dólares. Pero esto es $100.000, que no es poca cosa. Pero ese caso en concreto tiene la gran fuerza de demostrar de que sí hubo entendimiento para pagos disfrazados. Sí. Entonces, eso es lo que García vio. Eso es lo que García vio, y a pesar de su de la débil excusa de que quién podía saber, que ya representó en sí un cambio de posición, unas horas después se quitó. Fugó, realmente, sí. No, yo justamente quería poner ese énfasis porque ayer escuchaba a González Posada en una entrevista que decía, ya, aceptemos, esta plata puede haber venido de Odebrecht, de la Caja 2, pero ¿cómo García podía saberlo? Entonces ahí entra lo que tú has explicado muy bien, ¿no es cierto? Que ha habido una alteración de las fechas del contrato para que dé la conferencia, la fecha en que da la conferencia y la fecha que hace el depósito, ¿no es cierto? Eso es un arreglo, como le gusta decir a usted los profesionales de derecho con sus latinajos, ex post facto. Claro. Entonces, lo hacen mucho después y lo tienen que arreglar. No, sería muy interesante, como se va a hacer posible después, cuando haya confesiones más completas, conocer exactamente cómo se llegó a eso. Aparentemente se hace primero la conferencia y después es que viene el reclamo, páguenme por ello. Y entonces es cuando todos estos se apresuran para hacer toda la cuestión documentaria. ¿Y cómo ves lo de el asilo? Porque conversábamos con Clácer que inicialmente era como que ya era un hecho consumado, que no había nada que hacer, dejemos que actúe el derecho internacional, el Perú tiene que dar, pero comienza a cambiar, ¿no?, el asunto. ¿Cómo ves, cómo crees que puede reaccionar Uruguay? ¿Qué debemos hacer? En Uruguay hay una discusión. Hay una discusión que va a adquirir mayor cuerpo, me imagino, sobre el hecho si ellos deben poner su tradición de asilo al servicio de la protección de un caso directo de corrupción. Y si ellos van a poner dentro de eso el prestigio de su país, lo van a involucrar en ese sentido o no. La cosa que va a pesar, digamos, a favor de concederle, pese a todo, un asilo a García es la tradición latinoamericana, el hecho que se trató de un expresidente, el hecho de que es un expresidente que tuvo una gestión contemporánea con el actual presidente Tabaré Vázquez, y que normalmente en esas cosas no se discutía mucho el fondo de la cuestión, sino la forma, para darles a aquellos que habían tenido fuero presidencial una suerte de protección especial. Pero juntamente con eso está la cosa muy concreta: un caso profundo de corrupción vinculado con Lavallato, que no es un caso nacional peruano,
Es un caso brasileño, latinoamericano, y que aún va más allá del continente. Y un caso en el que Uruguay tiene una participación muy importante, también, como un país paradójicamente muy democrático, con un gobierno de izquierda, pero que es uno de los paraísos fiscales, claro. Es uno de los centros offshore en este momento con una importancia que rivaliza y quizá en algunas cosas supera a Panamá, y que en el caso específico de Lava Jato tiene muchísimo que ver a través sobre todo de la acción de la banca privada de Andorra, que tenía y donde se pagaron precisamente buena parte de las coimas relacionadas con la línea 1 del metro, y que tuvieron como centro cuartel general de las cosas que hacían a Uruguay. Desde Uruguay venía Francés Pérez Jiménez a abrir cuentas offshore aquí, y que después salían. Entonces, hay está ese lado también que debe tenerse en consideración. Y bueno, y la otra cosa que debe ser es la respuesta que el Perú debe considerar dar ante eso. Si por alguna razón el presidente Vázquez, Tabaré Vázquez, decide darle el asilo, el Perú debe pensar si concede el salvoconducto o no. Y eso no se trata, puede llevarse en todo caso el asunto a cortes internacionales, para que ahí se defina. Hay precedentes. Nadie puede decir de que Inglaterra sea una dictadura, ¿verdad? Bueno, pues cuando Julian Assange se refugió en la embajada de Ecuador, el gobierno británico decidió no darle salvoconducto, y ahora sí está ahí. Hasta ahora sí ahí, unos cuantos años después. Entonces, eso lo tendrá que ver bien el Ejecutivo, el presidente Vizcarra. Deberá, me imagino, buscar las opiniones más certeras sobre la materia. El asunto fundamental para nosotros acá es ver cómo esto no interfiere con la lucha anticorrupción, con el avance, con el conocimiento cada vez mayor que se está dando. Esto no debe considerarse como un factor sustancial, debe considerarse como un incidente dentro de la investigación. Un investigador importante huye. Entonces, ese es un problema, la huida del investigado. La investigación en sí debe continuar, y debe continuar a fondo. Ahora, y esto se ha venido dando, Gustavo, en el marco más bien, por el otro lado, de un conjunto de actos intimidatorios y hostilizamiento contra más bien quienes han venido investigando esto. Antes de que García empezara con el argumento de la persecución política, lo que se sabía, y eso se mantiene, es que a José Domingo Pérez, a Rafael Vela, antes a Rocío Sánchez, antes a Sandra Castro y a otros, lo venía acosando desde el propio Ministerio Público y desde fuera también. Después de lo que ha pasado con García, ¿qué cosa puede pasar con la situación de aquellos, o Richard Concepción Carguancho en el Poder Judicial, que más bien vienen a contracorriente entre sus propias instituciones haciendo bien las cosas? ¿Y frente a qué riesgo están hoy? Hay un equilibrio volátil en donde Chávarri, que lo que obviamente más desearía es poder decapitar al grupo especial, y donde ya ha habido acciones de hostilización, no solamente en contra de José Domingo Pérez, sino en contra del fiscal superior, Rafael Vela, que es el coordinador de todo esto. Si él siente que tiene la capacidad política como para llevar a cabo esto sin afrontar una tormenta de indignación ciudadana, posiblemente lo va a hacer. Ya alguna gente dentro de la Fiscalía de la Nación está buscando hacer aquello. He visto, y posiblemente voy a publicar hoy día en IDL Reporteros, un intercambio de cartas entre Alonso Peña Cabrera, el que está a cargo de la Unidad de Cooperación Internacional, que es la persona que, recuerden, dijo que todo eso había que mantener en reserva, y el que le dijo a José Domingo Pérez que no se meta que no pregunte por EG, ¿no? Él le manda una carta a Rafael Vela donde le dice: estamos muy preocupados por la filtración de informaciones, etcétera. Lo exhorto a que no haya más filtración de informaciones. Rafael Vela le contesta: primero, no acepto ninguna exhortación suya.
puedo aceptar una exhortación de mi superior jerárquico, que es el fiscal de la Nación, suya de ninguna manera. Ajá. Y le dice, a propósito de filtraciones, a nosotros nos preocupan mucho las filtraciones que se han hecho en el caso de Bertoletti, etcétera, el otro, el tercero, el cuarto, y en consecuencia le pido de que a partir de ese momento toda cooperación que venga de Brasil, usted nos la entreguen sobre lacrado. Ajá. Al equipo Bueno, oficial eso es... para poder seguir. Entonces, bueno, eso te indica de que todos estos grupos que han estado vinculados con estos manejos, con estos manejos que hicieron posible que la investigación durara tanto, están ahora buscando ganar favor con Chávarri y tratar de abonarle el camino como para una acción en contra de estos grupos. Recuerda además ya el grado de acoso que ha habido contra la fiscal Sandra Castro, especialmente, sí, a la que le han puesto básicamente un triple horario laboral. Le ha mandado al aeropuerto para que, digamos, siga mafias colombianas, cuando ella, por el contrario, había pedido que le descarguen para poder dedicarse a la investigación del cuello blanco del puerto. Mandaron a la fiscal Rocío Sánchez a un curso que posiblemente no necesitaba, y la pusieron a Sandra Castro también como encargada de eso. Sí, encima. Y ahora quieren además, por ejemplo, plantear esta orden que ha habido de allanamiento del estudio de Arsenio Oré para determinadas cosas específicas, también como una gran arbitrariedad, como una cuestión que demuestra justamente la persecución política, cuando evidentemente se ha restringido a determinadas cosas vinculadas al caso. ¿Qué opinas tú sobre ese tema? Bueno, ya se sabe lo que un abogado puede hacer, lo que un abogado debe hacer legítimamente. Si un abogado coordina el que sus clientes mientan y busca de coordinar por fuera todo ese tipo de cosas, eso, hasta donde yo entiendo, ni aún acá es abogacía. ¿Sí? Entonces, ese es un delito, sí, ¿no? Claro, es un delito y es un secreto a voces, digamos. Y en consecuencia debe ser tratado como tal. A mí me parece es una medida seria, pero si existen razones eficaces como para hacerla, pues hay que hacerlo. Ahora, lo que existe, y eso hay que tener presente también, es en este momento el que se ha desatado, como no tienen capacidad de razonar, como no tienen mayor argumento que para su defensa, lo que se ha desatado es una ofensiva en todos los frentes contra los que están llevando la investigación. El AMPA trolera, que antes estaba tan vinculada con sobre todo el Fujimorato, ahora ha recibido la ayuda, no voy a decir del APRA, del alanato, ¿no es cierto?, de los alanistas, y verdaderamente ha hecho, ¿no es cierto?, de que incluso una piaga de cerdos en un basural clandestino parezca aséptico en comparación. La mentira como sistema es lo que se ha empezado a hacer, la desinformación masiva. Un ejemplo, así, de lo más reciente. Hubo esta cosa absolutamente repudiable que fue la agresión a Luis Alba Castro. Sí. Una de las personas identificadas como los presuntos agresores, Alexander Peña, pues salió uno de estos memes descerebrados, en lo que él aparecía como si fuera mi chofer. Salió una denuncia, e incluso hubo algunos, se llaman periodistas. Periodistas además con trayectoria muy interesante, remitida a los tiempos del Fujimorato, salieron, ahora ha quedado probado la relación con IDL y todo esto. Sobre esa base, sale de nuevo como mi chofer. Y alguno me preguntó, y yo dije, 1, no conozco a Alexander Peña. 2, no tengo chofer. 3, no me muevo en auto. Entonces, pero no, es lanzar, digamos, en un ambiente en el que básicamente la triquina moral de esa gentuza intenta infectar el debate generalizado. Obviamente, la manera de enfrentar eso, aparte de que eventualmente seguir a quienes pueden estar detrás de esas campañas, es profundizar las investigaciones, hacerlas con más energía y mucho más a fondo. Que, digamos, yo creo que van a llegar esas investigaciones a determinar como consecuencia casi lógica de quienes están detrás de esa campaña también, porque está vinculado, esta gente no está haciendo esa
campaña mentirosa, asquerosa, tratando de legitimar solo por una convicción ideológica, por la defensa del mercado, la defensa de Estado, están haciendo eso porque están articulados a estos que han terminado siendo golpeados por las investigaciones. Serie de infelices asalariados que ahora hablan, hiperventilan y todo esto en defensa de la impunidad de corruptos, en defensa de la impunidad de organizaciones cleptocráticas que utilizaron el interés y los bienes de los ciudadanos como un medio de robo, como un medio de rapiña, y que ahora que están siendo perseguidos, ellos se dedican a hacer todo lo posible a tratar de contaminar el ambiente para poder prevenir el avance de las investigaciones y la aclaración. Y a eso algunos de estos pobres diablos le llaman gobernabilidad y estabilidad democrática. Exactamente. Gustavo Gorriti está con nosotros. Gustavo, muchísimas gracias como siempre por haber venido a conversar con nosotros. Con mucho gusto. Claro, como siempre. Tenemos que ir a una pausa, regresamos en un instante y conversamos con Susana Castañeda, que ella coordina y dirige el sistema anticorrupción del Poder Judicial. Ya venimos.